Leonardo Rubén Fabre agradece a las entidades que lo galardonaron con las siguientes distinciones. Premio Tango 2008. Premio Revista Comunas 2009. Y Estrella de Mar 2009. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, qué gusto reencontrarnos en el programa Seguridad Social y Estado que habitualmente conduce el secretario general de APOPS, Leonardo Rubén Fabre. Hoy, junto a Andrés Álvarez, vamos a compartir este programa para brindarle, como siempre, las novedades previsionales, los temas de neta actualidad y también lo que sucede habitualmente en el ámbito parlamentario. A propósito, el Congreso Nacional que volverá a sesionar la próxima semana, entre otras cosas, para volver a escuchar al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, que en este caso concurrirá a la Cámara de Diputados para exponer sobre la gestión de gobierno y sobre la problemática de la Argentina que ha generado que sectores políticos de oposición estén preparados con muchas preguntas para que el hombre del gobierno exprese las respuestas que el país necesita. Por otro lado, contarles que hoy fue un día importante en la Cámara de Diputados. El escenario de la reunión, la 9ª reunión anual de parlamentarias de las Américas. Más de 70 parlamentarias, representantes de distintos países del planeta en el Congreso argentino, para hablar del empoderamiento de la mujer, la problemática al respecto, y esto naturalmente nos enorgullece, que el escenario sea el Congreso de la República Argentina. El tema de la mujer, el tema de la violencia contra la misma, algunos de los temas importantes. A propósito, el próximo 3 de junio, uno de los temas que seguramente volverá a generar expectativa y atención, el tema de la marcha por Ni Una Menos. Uno de los temas preponderantes. Pero en la jornada de hoy estoy muy bien acompañado por mi colega Andrés Álvarez, a quien saludo y le doy las muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todos los televidentes. Y como bien decía Raúl, esto es Seguridad Social y Estado, el programa de los trabajadores de ANSES. Por eso vamos a arrancar directamente con la información de nuestro querido ANSES. Vamos con la primer placa, así rápidamente arrancamos con las noticias. Bueno, el gobierno dispuso la semana pasada la emisión de una letra del Tesoro en pesos por un monto de 17.000 millones de pesos para ser suscripta por la Administración Nacional de Seguridad Social, nuestro ANSES, con vencimiento el 30 de enero del año que viene. Esto es en el marco del programa de financiamiento que dispuso Mauricio Macri para 2017 y lo estableció a través de la resolución 10E/2017 del Ministerio de Finanzas que lidera Caputo, publicada en el boletín oficial. Vamos a la placa 2 con otro de los temas de esta semana de nuestro ANSES. La segunda placa habla de la noticia que recibimos todos los trabajadores el día viernes, tiene que ver con el allanamiento que ordenó Claudio Bonadío en el Ministerio de Finanzas y a empresas privadas en una causa en la que investiga operaciones por presuntas irregularidades en los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de nuestro ANSES. Los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas Luis Caputo, el titular de ANSES Emilio Basavilbaso y otros 2 exfuncionarios que condujeron el Fondo de Garantía, como por ejemplo Luis María Blaquier. Pero ahora sí, vamos a un adelanto del tema que vamos a estar tratando la semana que viene y que preocupa a todos los trabajadores de ANSES. Vamos con la última placa. Y bueno, lo que viene, vamos a hablar de lo que viene, son los cambios que evalúa el gobierno en las jubilaciones para bajar, según ellos, el rojo fiscal. El equipo económico se encuentra obsesionado para encontrar lugares en los que pueda recortar gastos. Bueno, el sistema de seguridad social aparece como uno de los candidatos en primer orden, como todos los gobiernos neoliberales. Entre las opciones que barajan los funcionarios figura un retoque en la fórmula de cálculo jubilatorio y la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Hace muy pocos días, nuestro programa Seguridad Social y Estado recibió a uno de los hombres que más sabe de previsión social en la República Argentina, Juan Carlos Díaz Roig. Dialogó en extenso con Leonardo Rubén Fabre. Repasaron el presente y el futuro del sistema previsional en la Argentina, la situación actual, la problemática de los trabajadores,
lo que tiene en mente el gobierno nacional y fundamentalmente mirando muy atentamente el futuro inmediato de los trabajadores. De todo eso habló Leonardo Rubén Fabre con Juan Carlos Díaz Roig, un exponente del Frente para la Victoria en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados. Vamos a quienes nos acompañan y luego compartimos ese muy importante diálogo días pasados. Acompañan a Leonardo Rubén Fabré, Asociación para el Personal de los Organismos de Previsión Social, APOPS, Federación de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte de Cargas y Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT. Fuimos el gremio que preservó la jubilación pública, logrando la posibilidad de la libre opción jubilatoria y la recuperación del sistema público previsional para todos los argentinos. Ahora, continuaremos fortaleciendo el régimen público de seguridad social. Por eso hoy, más que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, trabajadores de ANSES. Estamos hablando ya con el diputado Díaz Roig, que está acá con nosotros. Si tuviera público, yo diría que aplaudiéramos. Lo podemos aplaudir al diputado Díaz Roig, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Por qué el aplauso? Porque el diputado es, mucho más que, si se puede decir esto, que un legislador, que un diputado. Es un militante. Si supiera el pueblo argentino las cosas que le debemos a Díaz Roig como militante de la previsión social, de la seguridad social, como proyectos y demás cosas que él fue llevando. Pero lo más importante es que en la mala, Díaz Roig se agrandó. En la época neoliberal de Menem Cavallo, y ahora me parece que estás tomando alguna pastilla, algo. No, pero estamos... Hoy justamente fracasó nuevamente la reunión de la Comisión de Previsión, lamentable. Este es el peor congreso de la historia de la democracia argentina, el peor. ¿Vieron cuando decían que el congreso de los Kirchner era una escribanía de gobierno? Bueno, todo al revés. Durante los 12 años, solo el 20% de las leyes venían del Poder Ejecutivo. El año pasado, el 40% de las leyes que se aprobaron fueron del Poder Ejecutivo. Y este año solo tratamos 3 leyes, hasta hoy 3 leyes, ya llevamos un cuarto del año. 3 leyes, solo 3 leyes. Obviamente del Poder Ejecutivo. Encima, las pocas que aprobamos el año pasado, vetó Macri. Entre ellas algunas provisionales, como el caso de los malvinenses y de la jubilación anticipada de los sobrevivientes. La jubilación anticipada de los sobrevivientes de Malvinas. Y no nos han dado la de renta vitalicia hasta hoy. De renta vitalicia son 200, 300.000 tipos que quedaron beneficiarios, que quedaron colgados, prendidos de la FJP. La FJP está ganando 300, 500, 1000 pesos. Recordemos eso. Tenemos la renta vitalicia de la FJP, ¿cuánto están ganando, diputado? 300, 500, 1000 pesos. 300, 500 pesos por mes. Hoy estuvo en la comisión una señora que gana 300 pesos por mes. 300 pesos por mes, 300 pesos por mes, eso estamos bancando en vez de darle por lo menos la mínima. La jubilación anticipada por privilegio tiene despacho en la Comisión de Previsión, ya lo tuvo durante mi gestión. La jubilación anticipada por privilegio son los que pagaron 30 años de aporte pero no tienen la edad y están fuera y están sin trabajo. Claro. Esta gente la estamos condenando, es un martirio. Son otros 30, 40.000 adultos mayores. ¿Con Néstor Kirchner o con Cristina, no me acuerdo, la logramos? Claro, hicimos la moratoria grande. Claro. Y después no pudimos hacer estos que quedaron al margen y bueno, este gobierno no está. Pero hay cosas más graves. No solo lo que recién se comentó del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que merecería todo un programa, sino también hay una cuestión que es muy grave. Están pagando mal a los jubilados. Yo hablaré de 2 cosas puntuales. Primero, la ley de movilidad jubilatoria. El director administrativo del ANSES no tiene facultades discrecionales, tiene facultades regladas. Tiene que pagar lo que la ley dice, no puede pagar ni más ni menos. ¿Se entiende? Tiene que hacer lo que la ley dice. El jubilado tiene que merece cobrar tanto, punto. No puede cobrar ni más ni menos. Bueno, eso tiene una movilidad que es salarial por el aumento salarial y el aumento de recaudación previsional. El aumento salarial se puede medir por el INDEC o el RIPTE. El RIPTE es un índice del Ministerio de Trabajo, el más beneficioso por el jubilado. ¿Qué está ocurriendo? Están pagando por el RIPTE,
que es el más perjudicial para el jubilado. Es decir, el señor Basso Bilbaso no tiene derecho a pagar, violando la ley, menos lo que le corresponde a todos los jubilados, a los 6.600.000 jubilados. De modo que está cometiendo un delito. Ojalá algún fiscal de la Nación pueda, y porque a nosotros no nos contesta la información, nos reúnen, no vienen a la Comisión Bicameral de Control de Gestión, no convocan el Consejo Asesor, por lo menos el anterior, y no publican. Y cuando uno le manda a pedir informe, generalmente mienten, como cuando viene Peña. Miente de forma sistémica. El otro tema, que también están pagando mal, es una barbaridad, la ley de reparación histórica, es una barbaridad. Es una estafa. Es una estafa. Primero dijeron, porque es la litigiosidad. La litigiosidad teníamos, ahora lo reconoció Peña cuando fue diputado, teníamos no más de 400.000 juicios, de los cuales 60.000 se pagaban este año y el resto en 3-4 años. ¿Qué ocurrió? Que con la excusa le hicieron creer a la gente que todos los jubilados estaban en juicio, y estos 400.000 juicios, de los cuales 100.000 son a favor, terminan a favor del ANSES, estos 300.000 juicios, digamos, es el 4%. No hay una crisis en un sistema si tiene el 4%, pero además hay un libro de Lescano y de Midgiar, dos previsionalistas, que cuentan que en el 2013, sobre 330.000 nuevas jubilaciones, solo hubo 772 juicios. Quiere decir que la crisis de litigiosidad es del 2 por 1000, con lo cual no existe la crisis de litigiosidad. Además, ¿cómo hacen para resolverlo? Sencillo. Hicimos la ley y en la ley ellos ¿qué dicen? El jubilado tiene que ir al ANSES, firmar un convenio, ese convenio llevarlo a un abogado, ese abogado, el ANSES le va a pagar los honorarios, hay que pagarle los honorarios, 1.500 pesos por caso, y ir a la justicia y volver. Ellos dijeron que son 2.700.000. Quiere decir que para resolver la litigiosidad de 300.000 juicios, vamos a hacer 2.700.000 juicios nuevos. Pero ¿qué es lo grave? Que como no consiguieron instrumentar todo esto ni hacer nada, con su habitual inoperancia, violando la ley nuevamente, cometiendo delitos, le están pagando, según el presidente, 1 millón de jubilados, según Basso Bilbaso a 900.000, según los expertos previsionalistas, sobre todo Jauregui, unos 600.000. No tiene esa facultad el ANSES. No puede dictar un reglamento y decir, yo le voy a pagar a cuenta y si dentro de 6 meses no termina el trámite judicial, no sabemos. Le van a devolver los jubilados. ¿Por qué le pagan a determinados jubilados así a otros no? Son parientes. Hicieron primero un decreto y después una resolución interna de ANSES, un instructivo sobre cómo liquidar con distintas causas que la ley no le autoriza. La ley lo que le ordena al señor Basso Bilbaso es que cada jubilado vaya al ANSES, negocie y que después apruebe la justicia. Yo lo único que he sabido es de un caso en el cual la justicia rechazó el acuerdo que habían llegado con la ANSES, en vez de homologarlo lo rechazó porque era perjudicial para el jubilado. Quiere decir que en todo lo que ya están cometiendo delitos en el fondo, están pagando mal por la cláusula que debía haber sido del 14%, fue solo del 12% la movilidad jubilatoria, y además le están pagando mal a jubilados. No sabemos si a los parientes, a quienes hace una lista, no sabemos por qué. No existe ninguna norma legal que le permita que no sea la que le acabo de decir, que inicien todo un juicio de homologación de convenio. Ellos no pueden venir y a 500.000 de los 6.600.000 jubilados pagarle más, porque quieren, porque se les ocurre o no sabemos por qué motivo. No sabemos si son parientes o por qué. No, ha sido una decisión política en función electoral. Únicamente, esto que está diciendo el diputado Díaz Roy, y no solo a nuestra audiencia, que sé que es mucha, se lo digo a mis compañeros de ANSES, muchos de los cuales votaron este gobierno. ¿Ustedes creen que están en peligro nada más que los jubilados? Que están en peligro. Le digo a mis compañeros de ANSES y a muchos compañeros del Estado que votaron a este gobierno en buena fe. Bueno, vamos a un abismo. Esto que está diciendo el diputado Díaz Roy es la cruda verdad de un especialista que no le cabe ningún verso. Es necesario que tomemos conciencia que vamos a un abismo. Y la ventanilla única social, este nuevo invento de esta administración, que viene del Ministerio de Modernización, y que ya hay una experimentación
en la provincia de Jujuy. Ya la ventanilla única social, donde compartimos tareas con empleo, con desarrollo social, hasta con el RENATE, o con todos. O sea, tenemos actividades de todo el espectro estatal. Es más, si usted llama a ANSES, hoy no solo el empleado de la UDAT, de Atención Telefónica de ANSES, informa respecto a trámites jubilatorios o de ANSES en general, sino que también otros trámites que no tienen nada que ver con la seguridad social. Yo recuerdo que esto lo hizo Domingo Felipe Cavallo cuando juntó el Instituto Nacional de Previsión Social, CASFEC, CASPIC, cajas provinciales, nos juntó a todos para implosionarnos a todos. De hecho, despidieron a miles de trabajadores de todas estas instituciones que hoy le estoy contando a mis compañeros, a ver si abren un poquito la cabeza, porque vienen días muy malos para el Estado Nacional, que según este gobierno es un Estado enorme que no sirve para nada. La verdad que los que no sirven para nada son estos ministros. Pero en el mientras tanto van a ir volteando sectores enteros. Y uno de esos sectores es ANSES. Y otro sector es PAMI. No sé si coincidimos, Juan. Exacto, es lo que han hecho antes también. Cavallo juntó PAMI con ANSES, armó todas estas cosas que vos decías. Tanto le copian a Cavallo. Bueno, pero el tema está en que el grave peligro es que quieren voltear todo el sistema y volver al sistema de FJP. Esto está clarísimo. Decía en el Council of America, dijo uno de estos ministros de Macri, nosotros vinimos para bajar los gastos y los salarios y los haberes de los jubilados son gastos y vinimos para bajarlos y lo estamos consiguiendo. O sea, el objetivo del gobierno nacional es que cada vez los trabajadores argentinos ganen menos y que los jubilados ganen menos. Este es el objetivo y lo están cumpliendo. Cada vez ganan menos, absolutamente cada vez ganan menos. ¿Para qué? Porque en la concesión que ellos defienden, van a hacer el ajuste para que los grandes capitales puedan ser competitivos desde la Argentina, van a hacer el ajuste bajando los gastos y usando como variable de ajuste el haber de los salarios de los trabajadores y el haber de los jubilados. Y ojo, porque es lo que nos está pasando con el ejemplo de Techín. Techín está cerrando, probablemente 1.200 trabajadores suspendidos, y resulta que abre una planta en Estados Unidos con el mismo día. De modo que realmente, pobre Argentina, en manos de este neoliberalismo salvaje que no solo viola la ley, la Constitución, viola la ética y es un gobierno para pocos. Los muchachos de General Motors, de la Chevrolet, que yo acá hablé mucho con ustedes del tema en el 2009, cuando hubo un conato de crisis en el 2009, pero ANSES, o mejor dicho, el gobierno de aquel momento, a través de ANSES, realizó con los fondos que tenía en ese momento, que no eran tantos como ahora, pero eran importantes, realizó políticas anticíclicas. Esto es, salvó empresas, salvó puestos de trabajo, y me acordé el otro día, estuve con Gustavo Silvestre, y estaban los muchachos de la Chevrolet, digamos, 350 despedidos, y lo recordamos juntos aquello, porque esa empresa prácticamente el préstamo lo devolvió en un año, con los intereses que correspondía, y no se perdió ningún puesto de trabajo. Ahora directamente han pactado suspenderlos hasta fin de año y después despedirlos. Entonces, fíjense ustedes las diferencias. Sí, se utilizaban los fondos del FGS, pero en un carácter positivo, propositivo. Además rentable. Y rentable porque se devolvió todo. Porque acaba de Peña, cuando rindió con nosotros cuentas, como lo habrá hecho ayer en el Senado, hoy nos dijo que el fondo había crecido el 31%, en una inflación de un 41%. Es la primera vez en 7 años el Fondo de Garantía y Sustentabilidad da pérdida.
Y encima mintió y dijo, cuando el 2015 con Cristina el fondo creció el 13%, mentira. El FGS creció en el 2015 el 42%, con una inflación del 23%, porque estaba bien administrado. Ahora creció el 31% con una inflación del 42%. ¿Qué significa esto? En diciembre de 2015 teníamos 80.000 millones de dólares. Ahora tenemos solo 55.000 millones de dólares en el FGS. Y el FGS ya anunció, Baso Bilbaso, que va a terminar siendo 40.000 millones de dólares porque necesitan, según él, para pagarle a los jubilados. ¿Cómo? No era que la mejor operación del blanqueo, que según ellos trajo 100.000 millones de dólares, que no es así, pero que trajo 6.000, 7.000 millones de dólares en serio, no alcanza con eso para pagar esta estafa de una reparación histórica que existe solo en la imaginación, de quienes hacen unas listas, de no sé quiénes que son beneficiarios. Yo le pedí a Peña que me traiga el nombre de un jubilado, uno, que haya hecho el trámite que marca la ley, ido a la justicia, pagado el honorario del abogado, hecho el acuerdo, puesto el pulgar, todo lo que dice la ley, y que venga y que esté cobrando uno. Entonces, después que terminó, sus asesores me trajeron 12 nombres. Yo chequeé los 12 nombres, todo mentira, ninguno, todos cobran. Cobraban 12.000 y ahora cobran 25.000, por ejemplo. Pero cuando fui a chequear dónde estaba el número de expediente, donde hicieron el acuerdo y fueron a la justicia, no, están cobrando porque un día les apareció en su cuenta, dio 12.000 pesos más. Entonces, lógicamente, cobraban 11.000, ahora cobran 24.000, estarán contentos. Pero el mismo reglamento con que ellos están pagando dice que si en los 6 meses él no trae el convenio homologado ante la justicia, no aclara. No sabemos si se lo van a devolver, se lo van a sacar todo junto, lo van a financiar. Vuelvo a decir, mucho cuidado, y lo que dijo una vez el jefe de legales y técnica de Baso Bilbaso es una barbaridad, que dijo que también le podría beneficiar a los que tuvieron moratoria. Si la moratoria se le da justamente a quien no tiene aporte, ¿cómo le va a reajustar por los aportes a quien no tuvo aporte? Sí, pero ya se abusan de la credibilidad de la gente y obviamente en la medida en que ellos hacen siempre lo mismo, procurando beneficiar al 10% más alto del país y de los jubilados, a quienes quieren beneficiar, ¿para qué? Para que sean su estandarte. Los errores que comete este gobierno muchas veces son de ignorantes. Se lo hicieron cometer al presidente en el caso del Correo Argentino. Todos esos errores es de, si me permite, de brutos que son también. No saben cuánto cobran un jubilado. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros televidentes. Preparémonos, porque este tema es bravo. Nora de Lanús, sugiero que se revisen los casi 1,5 millones de pensiones graciables que otorgan diputados y senadores. Estoy segura que por lo menos el 30% están mal otorgadas. ¿Qué opinas vos? Bueno, hace 8 años cuando vino Cristina Fernández de Kirchner, anuló esto. Si ellos lo que quieren es revisar para atrás derechos adquiridos, o sea que tendrán que dictar una ley. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo me acuerdo que a mí me llamaron para que yo, que era presidente de la Comisión de Previsión, le anunciara a los diputados. Desde hace 8 años que ningún diputado ni senador otorga ninguna pensión graciable. Eso fue derogado por decreto por Cristina Fernández de Kirchner, y no conozco ningún entonces caso. Ya tiene una respuesta. Sí, eso ya está resuelto, no hay. Ahora sé que sacaron una resolución, pero es un disparate. Eso no existe ya. Ahora, si quieren revisar lo dado desde, cuando eso era una costumbre, desde 1860 hasta ayer, son derechos adquiridos, van a tener que ir a la justicia, y si no, tienen que enviar un proyecto de ley y que lo tratamos en el Congreso, con mucho gusto. Lorena de San Miguel, bueno, me pregunta a mí... Sería mejor los haberes de los jubilados de privilegio. Hay muchos tipos que ganan más de 100.000 pesos. A eso es lo que quizás habría que... Y sobre todo son de la justicia y de la diplomacia. Lorena nos decía que me pregunta a mí qué opina de las actuales autoridades de la CGT, si está de acuerdo de las mismas. Bueno, la CGT tiene su crisis también, que fue un poco anticipada por mí ya hace mucho tiempo. Es más, no quise ser parte de esta conducción por motivos obvios. Espero que la CGT se organice. Nos organicemos porque yo soy parte. Pedro de Buedo, ¿cuándo trabajarán los diputados? Dice Pedro. Acá hay uno que labura, Bueno, yo publiqué, leí en el parlamentario, que este es el peor congreso de la historia de la democracia. Un congreso que solo hizo 170 leyes el año pasado y este año 3.
Este es el peor Congreso. De las 160 leyes, el 40% enviada por el Ejecutivo. Sebastián Los diputados trabajamos, la mayoría no. Sebastián de Belgrano dice, el PRO no construye un diálogo sincero, le conviene mantener la grieta con el kirchnerismo. Analía de Valvanera nos felicita y nos pregunta si voy a participar como candidato en las elecciones. No, nunca más, nunca más. César de Avellaneda coincide con los comentarios, al igual que Cecilia Devoto, y felicita al invitado. Muchísimas gracias. Doctor, como siempre, siga al frente de la previsión. Ustedes decían, Fabré, lo de la corriente sindical federal y varios dirigentes de la CGT son los que están marcando la resistencia a este modelo. Muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Y ustedes, como siempre, los esperamos la semana próxima en Seguridad Social y Estado. Qué importante escuchar nuevamente a Leonardo Rubén Fabré dialogando con Juan Carlos Díaz Roig, el diputado nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Formosa, integrante de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, con un mensaje esclarecedor, intentando evacuar las dudas sobre los temas del presente y del futuro de nuestros jubilados. ¿Qué te pareció, Andrés? Sí, bueno, muy interesante lo que decía el diputado, sobre todo respecto a una realidad que vivimos sobre la estafa histórica, que así la llamamos nosotros, a la reparación histórica. La realidad nos da la razón, la historia demostrará que la reparación histórica de la que habla el gobierno no fue más que una gran defraudación a nuestros abuelos y abuelas. Qué gusto haberlos reencontrado para compartir esta edición de Seguridad Social y Estado. Una propuesta similar la próxima semana a esta hora con la conducción de Leonardo Rubén Fabré. Hasta entonces, muchas gracias.